En la Biblia encontramos muchas historias de las que podemos extraer enseñanzas para nuestras vidas. De hecho, principalmente en el Antiguo Testamento lees historias, la vida de un rey, de un profeta, o muchos acontecimientos que dices, ¿y esto por qué está? ¿Esto por qué está aquí? Tenemos que preguntarnos, ¿esto qué me dice a mí? ¿Verdad? ¿Y qué es la enseñanza que yo puedo obtener de este relato que el Señor ha dejado inspirado en su santa palabra? La Biblia es un libro que no glorifica al hombre, no glorifica, nos muestra al hombre con sus defectos y sus virtudes, pero no es un libro que glorifica al hombre, es un libro que glorifica a Dios, el único digno, ¿verdad? Pero es un libro que glorifica a Dios. Y como digo, especialmente en el Antiguo Testamento encontramos muchas historias, algunas difíciles de entender, ¿verdad? Cosas que sucedieron y vemos tanta guerra, tanta muerte, tanta violencia, ¿verdad? Tantas cosas en el Antiguo Testamento sobre todo que dices, bueno, ¿y esto por qué está aquí? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar a través de esto? No podemos ignorar que dice 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Significa que es exhalada por Dios. Dios ha soplado su aliento en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y nos dice la Escritura, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis podemos de toda la palabra de Dios sacar enseñanzas para nuestras vidas, que nos son provechosas, que nos son de bendición. En esta mañana vamos a ver esta historia, vamos a leer unos versículos para entrar un poco en contexto. Pero tenemos aquí al pueblo de Israel, recordáis, el pueblo de Israel estuvo muchos años en la esclavitud en Egipto, luego el Señor los liberó de una forma milagrosa, los condujo por 40 años en el desierto y los llevó a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido que les daría, ¿verdad? Durante muchos años estuvieron en la tierra de Canaán con sus guerras y sus luchas, sus batallas. Y vemos el patrón típico de que cuando ellos buscaban al Señor, el Señor les bendecía y tenían paz con sus enemigos, ¿verdad? Pero cuando ellos se apartaban de los caminos del Señor, los enemigos eran más fuertes que ellos y ellos tenían que pagar tributo y tenían temor de las naciones a su alrededor. Entonces ellos volvían a clamar, el Señor levantaba un juez, les volvía a dar victoria. Y cuando se volvían a apartar, y es una cosa que se repite una y otra vez durante muchos años, el pueblo tropezando con la idolatría de las naciones paganas, y el Señor trayéndole juicio, y después se levanta un juez que los liberta, y otra vez. Pero hubo un momento en la historia que el pueblo de Israel dijo, queremos un rey, ¿vale? Todas las naciones tenían sus reyes. Ellos querían ser como las otras naciones, ellos eran un pueblo especial, el pueblo escogido por Dios. De hecho, quien gobernaba al Señor no era un rey, era Dios mismo, ¿verdad? A través de sus profetas, a través de su ley, a través de los jueces que él enviaba. Pero el pueblo dijo, queremos un rey. Y entonces lo que vamos a leer en estos versículos es algo que sucedió con el primer rey que tuvo Israel. Y vamos a ver cómo a través de esta historia, que dices, bueno, pues muy bien, podemos sacar cosas para nuestras vidas que nos pueden ser útiles. Vamos a leer, para entrar en contexto, el capítulo 13 de Primera de Samuel, y me gustaría leer hasta el versículo 14. Vamos a seguir la lectura. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betamén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto,
Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hasta aquí la lectura. Lees esta historia y dices: bien, esto sucedió hace miles de años, ¿y esto qué me dice a mí? Pues podemos ver un poquito acerca del corazón. En esta historia, el corazón de Saúl queda al descubierto. Se destapa qué es lo que hay en su corazón. Se destapa cuáles son sus inclinaciones, sus deseos, sus intereses, dónde está la prioridad de su vida. Y esto tiene algo que ver con nosotros. Que nosotros tenemos corazones que muchas veces pueden ser de la misma manera, ¿no? Y vamos a ir viendo algunos versículos, vamos a centrarnos desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Entonces vamos a ir viendo un poquito. El versículo 5 nos dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Hemos visto que Israel estaba subyugado bajo los filisteos. Los filisteos eran una potencia militar, por lo que vamos a ver. Y entonces en un momento dado, Jonatán, hijo de Saúl, fue y atacó una guarnición, un puesto militar de los filisteos lo atacó. Y entonces, ¿qué pasa? Los filisteos, cuando oyen que les han atacado, pues ellos forman todo su ejército y preparados para luchar. Saúl busca a sus soldados, busca preparar su ejército, y viene entonces esta situación, ¿no? Dice: los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y fijaros, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-aven. El ejército de los filisteos era una potencia militar, era algo descomunal, un ejército numerosísimo, dice, como la arena que está a la orilla del mar, pues habla de 30.000 carros, o sea, era impresionante, ¿no? Estaban preparando para venir a luchar contra Israel. En muchas ocasiones los filisteos habían tenido guerras con Israel. ¿Recordáis Sansón, verdad? En los días de Sansón, que fue uno de los jueces que Dios levantó, también había guerra entre Israel y los filisteos. De hecho, estamos en el 2025 y ahí siguen peleando, ¿verdad? Ahí siguen peleando con sus guerras, ¿no? Pero aquí tenemos a los filisteos, ¿verdad? Que se levantaron. Pero imagínate, compara esta potencia militar de los filisteos, de esos 30.000 carros, de esos 6.000 hombres de a caballo, con un ejército que tiene 2 espadas. El ejército de Israel tenía 2 espadas. A ver, es de risa, ¿verdad? Un ejército con 2 espadas a luchar con una potencia militar, ¿verdad? ¿Por qué digo que tenían 2 espadas? Fíjate, nos lo dice en el versículo 19 del capítulo 13. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas.
Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Así, ¿veis qué contraste? Toda una potencia militar que venían los filisteos a luchar contra Israel, y el ejército de Israel que tienen dos espadas, una de Saúl y una de Jonatán. Lo tenían muy mal, ¿verdad? Lo tenían muy mal. Pero en esta ocasión vemos como el miedo se apoderó del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, en ocasiones nosotros podemos sentirnos así, que tenemos ante nosotros una situación muy difícil. Quizás no tengamos 30.000 carros de filisteos, pero tenemos una situación personal complicada, ¿verdad? Una prueba difícil en nuestras vidas. Puede poner la que tú quieras, puede ser salud, puede ser dificultades económicas, puede ser algo mucho más grande que tú, que te sobrepasa, que tú no tienes fuerza para luchar contra esa situación que te se presenta, ¿verdad? Y es una situación que muchas veces nos desborda cuando vienen estos ejércitos, entre comillas, a nuestras vidas, y muchas veces nos sentimos con poca fuerza para enfrentarnos, ¿verdad?, a esas situaciones difíciles. El enemigo viene hacia nosotros y nosotros solo tenemos dos espadas. ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esa situación? A veces tenemos que darnos cuenta que Dios usa circunstancias difíciles para ver lo que hay en nuestro corazón. Esa situación tan difícil que se encontró Saúl mostró lo que había en su corazón. Y a veces hay circunstancias en nuestras vidas difíciles que el Señor quiere ver qué es lo que hay en nuestros corazones. ¿Por qué el Señor permite esto en mi vida? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor permite esto en mi vida? Pues muy posiblemente es porque el Señor quiere saber lo que hay en tu corazón. Él es sabio. Él es el omnipotente, ¿verdad? Y muchas veces sabe lo que hay en nuestros corazones, pero nos lo quiere mostrar a nosotros mismos, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Y a veces lo que sale es una falta de confianza, que es lo que pasó aquí, ¿verdad? El miedo se apoderó del ejército de Israel. Ellos perdieron su mirada en el Señor, en su Dios, y vino miedo. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. El miedo se apodera de nosotros ante ciertas circunstancias, el miedo al futuro, ¿verdad? Al qué va a ser mañana, el miedo a tantas cosas, ¿verdad? Miedos que vienen, esos ejércitos que vienen a nuestras vidas. Y nosotros somos tan débiles, tenemos apenas dos espadas. ¿Qué hacemos nosotros, verdad? ¿Qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es confiar en el Señor, que es lo que no hizo Saúl, que es lo que vamos a ir viendo un poquito ahora. Confiar en el Señor. El pueblo se dejó vencer por el miedo. Fíjate el versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, no me extraña, ¿verdad? Si yo soy del ejército de Israel y digo, bueno, dame la espada, ¿dónde está la espada? Dame una lanza, dame algo para luchar, ¿verdad? Y no hay, pues el miedo, pues viene, ¿no? Dice, los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, y entonces, ¿qué hicieron? Se escondieron, fijaros, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Ahora os imagináis qué fotografía, madre mía, qué ejército. Primero, que no tienen armamento para la lucha, y después, cuando sienten ese miedo, no confían en Jehová su Dios. Ellos miran lo que tienen en sus manos para luchar contra esa circunstancia. Se apodera de ellos el miedo, y lo primero que es huir, es lo primero. Yo me escondo, yo de aquí me voy, me meto en una cueva, me meto en un foso, se esconden en los peñascos, de donde sea, en cualquier lugar donde me pueda esconder, allí me escondo, que pase la batalla y después ya saldré, ¿verdad? Y algunos no se escondieron, sino dice, yo que me voy, yo emigro, yo paso el Jordán y me voy lo más lejos posible de aquí. Yo no quiero ni ver el desastre que va a suceder, ¿verdad? Huyeron, pero había algunos que se quedaron con Saúl. Dice, y todo el pueblo iba tras él temblando.
Madre mía, qué situación de un ejército, ¿verdad? Muchos escondiéndose, otros huyendo, yéndose lejos, y los que se quedaron iban temblando delante de Saúl, detrás de Saúl. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo te vas a presentar una batalla así? Y esto es porque no estaban confiando en Dios. No estaban poniendo su confianza en Dios. El miedo y el pánico se apoderó de ellos. El versículo 8 nos dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Ahora imagínate qué situación para el rey, ¿no? Primer rey de Israel. Esta era prácticamente la primera batalla a la que se enfrentaba. Se van al ejército, desertan, huyen, se esconden, y los que están conmigo van temblando. Imagínate, dice, y él tenía que esperar a Samuel, el profeta, el sacerdote, para que ofreciera sacrificio y pidiera el favor del Señor, y dice que ya pasaba el tiempo y Samuel no venía. Y realmente fue una prueba, fue una situación. Él estaba en angustia, ¿verdad? Como podemos encontrarnos nosotros en ocasiones, ¿verdad? En angustias, al no ver salida, ver que todo a nuestro lado se desmorona. En aquellos que confío han huido, y los que están conmigo, los pobrecitos, están temblando. Que hay 2 espadas, el miedo, ¿verdad?, se apoderó de ellos. Dice que Saúl debía de esperar a Samuel para ofrecer sacrificios a Jehová y buscar su favor, pero él veía que la situación pues se le iba de las manos. El enemigo a las puertas y una situación sin duda con mucha presión, ¿verdad? Entonces dijo Saúl, versículo 9: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. A ver, ¿qué podemos hacer? La situación del hombre que dice, bueno, esta situación la voy a arreglar yo pronto. Yo aquí esto lo soluciono rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que presentar ofrendas y holocausto a Jehová, ¿verdad? Pedir el favor del Señor para la batalla. Bueno, pues si no viene el sacerdote, pues yo me arremango y yo mismo. Tampoco cuesta tanto, ¿no? Coges el animal, lo degollas, lo desangras, lo partes, lo metes allí, enciendes fuego, holocausto a Jehová, y ya pido el favor de Dios. Él se arremangó y quiso arreglar la situación a su manera, ¿verdad? Él ofreció el holocausto y esas ofrendas de paz. Y seguramente se diría, lo ves, tampoco ha sido tan difícil, ¿verdad? Ofrecer un sacrificio. No hace falta que venga el sacerdote para ofrecer un sacrificio, lo puedo hacer yo, ¿verdad? Y a veces nosotros en situaciones difíciles lo que decimos, esto lo soluciono yo rápido, ¿verdad? Y con nuestra mente, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, y sabéis que en lugar de solucionarlo, agravamos el problema y lo multiplicamos por 10. Porque cuando nos salimos de los caminos que el Señor nos manda, después el problema se multiplica, ¿verdad? Se aumenta. Y es lo que hizo Saúl. Es una fotografía esta de Saúl del razonamiento humano. En ocasiones nosotros reaccionamos ante la dificultad de la misma manera. A ver, ¿qué hay que hacer, verdad? Tenemos la presión en nuestra vida, ¿verdad? El enemigo que viene, que cada vez está más cerca. Tenemos los que están con nosotros, que cada vez somos menos, y los que van temblando, están muertos de miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto lo soluciono yo, ¿verdad? Nos arremangamos y hacemos lo que no debemos, que es lo que hizo Saúl, lo que no debía, en lugar de confiar en Dios. Qué distinto hubiera sido si Saúl clama al Señor, ruega al Señor, busca al Señor, confía en el Señor, descansa en Él. El Señor hubiera obrado de otra manera, ¿verdad? Pero él se pone manos a la obra y dice, esto lo arreglo yo rápido. Versículo 10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea, no pasó mucho tiempo desde que él ofreció aquel sacrificio, aquel holocausto, que llega el sacerdote, ¿verdad? El profeta Samuel, y él sale a recibirle y a saludarle.
que era quien debía de ofrecer aquellos sacrificios. Por muy rey que fuese Saúl, él no tenía autoridad divina para ofrecer sacrificios. Es algo que no debía de hacer. Eso es algo que Dios había dejado exclusivamente para los sacerdotes. Un rey no debía de ofrecer sacrificios. ¿Recordáis aquel rey que también quería entrar en el templo y lo pararon y al final el Señor lo castigó con lepra? Porque no te toca a ti, no es tu responsabilidad. Dios no te ha ordenado a ti ofrecer sacrificios, eso es labor de los sacerdotes. Y él usurpó un lugar que no le correspondía, por mucho rey que él fuese. Y enseguida Samuel se dio cuenta de lo que Saúl había hecho. Dice versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Aquí veo a Samuel como la voz de la conciencia, ¿verdad? Esa conciencia que muchas veces nos dice a nosotros, ¿qué es lo que has hecho? Porque todos tenemos la conciencia, ¿verdad? Y qué buena es la conciencia que Dios pone en nuestros corazones. Y nuestra conciencia a veces nos dice, ¿pero qué has hecho? Pero, ¿por qué has hecho eso? ¿Verdad? Y aquí viene a Samuel y me suena esta ilustración, ¿no? Como la voz de la conciencia. ¿Qué es lo que has hecho, Saúl? Tú debías de haber esperado a que yo viniera para presentar ofrendas al Señor y clamar a Él. ¿Qué es lo que has hecho? Y entonces aquí Saúl da sus razones, ¿vale? Sus razones que él considera que son suficientemente de peso. Dice, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ahí da sus argumentos y lo que él ha hecho. Y se queda tan pancho, ¿verdad? Esto es lo que ha pasado. Yo te explico, Samuel. Escucha. Tú no vienes. El pueblo se me deserta, los filisteos van a venir y yo no he pedido al Señor que me bendiga en la batalla. Así que, pues he hecho el sacrificio yo mismo. Era cierto que el pueblo estaba desertando porque no estaban confiando en Dios, ni él animando al pueblo a confiar en Dios. Dice, tú no venías en el plazo señalado. Esta es una acusación encubierta, Samuel. También es por tu culpa. Has llegado tarde. Has llegado demasiado justo. Me dijiste que esperara 7 días, yo he esperado 7 días, pero ya es que estaba acabando el 7º día. O sea, en cierta forma estaba también dándole a Samuel cierta acusación. O sea, no toda la culpa es mía. Esto es muy típico, ¿verdad? Siempre echar la culpa a los demás. No, suena como los niños, ¿verdad? Los niños, ha sido aquel, ha sido el otro, ¿verdad? Ellos nunca han sido. Ellos nunca rompen un plato, ellos nunca desobedecen, no, ha sido el otro, ¿verdad? Suena un poquito así, ¿no? Es que tú no venías, ¿verdad? Dentro del plazo señalado. Los filisteos están a punto de venir para luchar y no he implorado el favor de Jehová. Vamos a ver, ¿no podía haber Saúl clamado en oración al Señor? ¿Rogado al Señor? ¿Recordáis Ezequías, otro rey? Que él recibía aquellas cartas que le amenazaban de Asiria y él dice que extendía las cartas delante del Señor y decía, Señor, ¿qué vas a hacer con tu pueblo? ¿Vas a defendernos del enemigo? Clamaba al Señor. ¿No podía haber Saúl clamado al Señor en oración, buscar a Dios, confiar en Él? Claro que podía haber hecho, pero no tenía ningún deseo de hacerlo, ¿verdad? Él es yo me arremango y yo soluciono mis problemas. Él quiso ofrecer el sacrificio en clara desobediencia al Señor, usurpando una labor que no le correspondía. Y ahora viene algo interesante, dice en este versículo 12, dice, me dije, o sea, él se dijo a sí mismo, me dije. ¿Qué es lo que se dijo Saúl a sí mismo? Que venía contra él un ejército muy numeroso y que él no había implorado el favor de Jehová. Él estaba preocupado por él, no por la gloria de Dios. Él estaba preocupado por él. Vemos cómo aflora en estos versículos, ¿verdad?
el ego de Saúl, se hace muy evidente. Podíamos pensar que en su corazón había un noble deseo de querer buscar el favor de Dios, pero al analizar los hechos da la impresión de que confiaba más en cumplir un acto religioso que en confiar en Dios de corazón. Un acto religioso, ¿verdad? Hay que ofrecer sacrificios. Pues bueno, coger los sacrificios, coger el animal, ¿verdad? Degollarlo, ponerlo sobre unas piedras, encender fuego y holocausto a Jehová. Un acto religioso. Y a veces nosotros, dentro de nuestra vida, también vamos con los actos religiosos, ¿no? O sea, esto es lo que el Señor quiere. Y a veces no nos damos cuenta de que a Dios no le interesan los sacrificios. No le interesa a Dios los actos religiosos. No le interesa a Dios nuestras ofrendas. A Dios no podemos comprarle con nada. A lo que Dios le interesa es nuestro corazón. Y cuando digo nuestro corazón es que quiere todo nuestro ser. No nuestras ofrendas, nos quiere a nosotros. Nos quiere a nosotros. Y a veces nosotros ofrecemos al Señor ese acto religioso. Yo he ido a la iglesia, yo he ofrendado, yo he participado de esto, yo he hecho lo otro, pero el Señor, ¿dónde está el corazón? ¿Está en el corazón en las cosas del Señor? ¿O tratamos de comprar el favor de Dios? Lo vemos mucho hoy día, ¿verdad? Hay estos falsos profetas, telepredicadores, sacando el dinero a la gente, ¿verdad? Y tenéis que dar, y tenéis que dar, y Dios os bendecirá, y os dará más, robando el dinero a la gente de una manera descarada. Y miles de personas dejándose robar. Viven en la más oscuridad tremenda, ¿verdad? Porque creen que con eso van a comprar el favor de Dios. No, yo tengo que dar más. Yo tengo que dar más al Señor y el Señor me dará más. Es como una inversión, ¿eh? Lo ven como una inversión. Y Dios dice, no es esto lo que yo quiero. Yo no necesito tu dinero. Yo no necesito tus actos religiosos, tus sacrificios. Yo no necesito esto. Yo lo que quiero es tu vida, lo que quiero es tu corazón. Amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Con qué? Con todo nuestro ser. Dios quiere nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, sí, nuestras emociones también, nuestra voluntad sobre todo, ¿verdad? No, Dios nos quiere a nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Él. Él es el eterno que no necesita nada de lo que nosotros podamos darle. Mío es el mundo, dice el Señor, ¿verdad? Él con una palabra ha creado, sostiene, cuida, ¿verdad? No necesita nada de nosotros. Él nos quiere a nosotros. Me dije, ¿verdad? Me dije. Él se habló a sí mismo, el rey Saúl. Me dije, es bueno hablar con nosotros mismos cuando eso nos lleva a confiar en el Señor, cuando nos anima a andar en sus caminos y cuando nos ayuda a poner nuestra confianza en el Señor. Me dije, ¿verdad? Hay salmos preciosos en las Escrituras que vemos al salmista hablando con su propia alma. Algunos ejemplos, el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Quién está teniendo este diálogo? El salmista con su propia alma. Está hablando consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué estás preocupada? ¿Por qué miras a estos filisteos que vienen con tantos carros y este ejército tan imponente? Confía en Dios. Espera en el Señor, ¿verdad? Él es salvación mía y Dios mío. El salmista hablando a su propia alma. Otro salmo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Me dije, ¿verdad? Saúl se dijo, pero no se dijo estas cosas, ¿verdad? Otro salmo. Bendice, alma mía, a Jehová. Lo hemos leído esta mañana, Salmo 103. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía. El salmista se dice a su propia alma, bendice, alma mía, a Jehová. Otro también, el Salmo 146:1. Alaba,
oh alma mía, a Jehová. Un diálogo con nosotros mismos, ¿verdad? Alaba, alma mía, a Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Está hablando a su propia alma. ¿Y qué se está diciendo? Se está diciendo, espera en Dios, no seas impaciente. ¿Cuántas veces cometemos errores por la impaciencia? ¿Verdad? Porque queremos las cosas y las queremos ya, ¿verdad? No, espera en Dios, no seas impaciente. Dios tiene su tiempo para todas las cosas, incluso para enviar su ayuda, su socorro en medio de esas dificultades. Espera en Dios. ¿Qué está diciendo también el salmista? Reposa en Dios, descansa en Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, ¿verdad? Estaré confiado en el Señor. Descansa en Él. ¿Qué dice también? Bendice y alaba a Dios, la gloria de Dios. Esto es fundamental. La gloria de Dios antes que nuestra gloria. Lo que debemos de buscar nosotros es la gloria de Dios en primer lugar. Saúl no estaba buscando la gloria de Dios frente al enemigo, frente a aquellas dificultades. Estaba buscando su propia gloria. Vendrán contra mí y yo no he implorado a Jehová. Contra mí, yo. Y muchas veces el yo lo que hace es desbancar a Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Crece tanto el yo que no hay lugar para Dios en nuestras vidas. Me dije, o que digamos estas cosas, ¿verdad? A nuestra propia alma, ¿verdad? Y aquel salmista que también estaba en dificultad y en tribulación, hasta que dice, hasta que me di cuenta, ¿verdad? De confiar, dice, ¿cómo dice el versículo? No me viene la palabra. Enfermedad mía es esta. ¿Cuál? Enfermedad mía es esta. ¿Qué son estos pensamientos, verdad? ¿Qué son estos pensamientos que vienen a mi propia alma? No. Desecha esto y confía en el Señor y espera en Él y descansa en Él. Aunque vengan los filisteos con 30.000 carros, ¿verdad? Confía en el Señor. El Salmo 115, un precioso versículo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Eso tenemos que grabarlo en nuestros corazones. La gloria de Dios antes que nuestra propia gloria. La gloria de Dios, ¿verdad? Una frase dice, aquel que busca la gloria de Dios es bendecido por el Dios de la gloria. Qué realidad, ¿verdad? Aquel que busca la gloria de Dios es bendecido por el Dios de la gloria. No perdemos cuando buscamos la gloria de Dios. No perdemos absolutamente nada en nuestras vidas. Todo lo contrario, ganamos en nuestras vidas, somos bendecidos cuando buscamos la gloria de Dios. Dios nos bendice, ¿verdad? Me dije, se habló a su propia alma Saúl y lo llevó a hacer algo incorrecto, a alejarse de los caminos de Dios. Y luego más adelante en el versículo dice, me esforcé y ofrecí holocausto. Saúl vio la situación complicada en la que se encontraba y decidió hacer algo para solucionarlo. Y el problema fue que él solo estaba mirando por él mismo, sin importar, como digo, la gloria de Dios. Cuando eso es lo que hay en el corazón, el entendimiento queda embotado y se toman decisiones erróneas, ¿verdad? Cuando estamos confiando en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en lugar de confiar en Dios, se toman decisiones erróneas. Saúl actuó de forma pragmática. Pragmática es aquella de, bueno, a ver, hay que solucionar este problema, yo quiero pedir el favor de Jehová para que nos dé la victoria ante el enemigo, eso está bien, ¿verdad? Pero él lo hizo de forma pragmática, saltándose todas las reglas, las normas, los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Y eso no debe de ser así. Él se diría, ¿qué hace falta ofrecer el holocausto para solucionar esta situación? Pues se ofrece y ya está, y seguimos para adelante, y aquí no ha pasado nada. Samuel, como tú no venías, pues he cogido y he ofrecido el holocausto. Y él igual se pensaba que Samuel le diría, pues mira, pues muy bien hecho Samuel, porque mira, me has evitado faena, ¿verdad? Lo ha hecho tuyo y hoy ya no tengo que hacer nada. Él sabía que lo que estaba haciendo era totalmente incorrecto. Como digo, solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios.
Samuel debería de haber esperado Saúl debería de haber esperado a Samuel, ¿verdad? Debería de haber buscado al Señor en oración y no actuar en desobediencia. Él se esforzó, sí, pero su esfuerzo le llevó a pecar contra Dios. Y esto nos debe de hacer pensar que no debemos de hacer las cosas a nuestra manera. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor quiere que haga frente a tal o cual situación? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga ante este ejército que viene contra mí? Ante los míos que se escapan, que huyen, que se esconden, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer ante esta situación? Y debemos de aprender, en primer lugar, a esperar en Dios. En segundo lugar, debemos desear que Dios sea glorificado en esa situación, sea cual sea. En tercer lugar, debemos decidir obedecer a Dios antes que actuar según nuestra propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Y en cuarto lugar, debemos esforzarnos, sí, pero en lo bueno. Eso es lo que podemos extraer, ¿verdad?, para nuestras vidas. Aprender a esperar en el Señor, desear que Dios sea glorificado, obedecerle y esforzarnos en lo bueno. Versículo 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl, esto el profeta le dice al rey, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Las razones que Saúl presentó a Samuel no le convencieron, no fueron convincentes. Quizás él pensaba que sí, estas razones son, pero no fueron convincentes. Su discernimiento espiritual estaba totalmente embotado. Locamente has hecho. Estas fueron las palabras de Samuel. Acabas de cometer una locura. ¿Cuál era esa locura? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Esa es la locura. No guardar la palabra de Dios es una locura que trae sus consecuencias, ¿verdad? La locura es no obedecer a Dios. La desobediencia siempre tiene sus consecuencias y no suelen ser muy agradables. Como alguien dijo, no tomes decisiones importantes si no estás andando en comunión con Dios. Lo más probable es que te equivoques. No tomes decisiones importantes si no estás en comunión con Dios, porque lo más probable es que te equivoques. Es lo que le pasó a Saúl aquí. Y versículo 14 y último dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Las consecuencias de su desobediencia fue que su reino no fue confirmado y su linaje no reinaría sobre Israel. Era el rey que acababa de empezar, estaba ante su primera batalla y ya allí mismo le dices: no, Dios ya te ha desechado porque tú no has confiado en él. Tú has estado preocupado por ti mismo, ¿verdad? Y así fue desechado él y su linaje, ¿verdad? Y allí mismo Samuel le dijo: Dios se había buscado un varón conforme a su corazón para reinar, haciendo una clara referencia al joven David, que un día ocuparía el trono. Un varón conforme a su corazón. Y nos volvemos a dar cuenta que aquel holocausto que ofreció, aquella ofrenda que ofreció para Dios, no. Dios veía el corazón, sus motivaciones y dice: no, esto, yo no quiero vuestros sacrificios, ¿verdad? Incluso hay un pasaje que le dice: hastiado estoy de vuestras ofrendas. Le dice en el libro de Malaquías, si no recuerdo: hastiado estoy cansado de vuestras ofrendas, porque cumplís actos religiosos, pero no me dais vuestro corazón. Y el Señor quiere, como he dicho, nuestro corazón, no nuestros actos religiosos. A pesar de la desobediencia, vemos que Dios se glorificó a sí mismo. Si seguimos leyendo un poquito más adelante,
vemos como en el capítulo 14, versículo 20, fijaros cómo Dios se glorificó a sí mismo dando la victoria al pueblo de Israel. Capítulo 14, versículo 20, dice: y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. ¿La espada de quién? De los filisteos. Se estaban matando entre ellos. Se estaban matando entre ellos. La espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y los hebreos que estaban con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Dios se glorificó a sí mismo, ¿verdad? Aún en medio de toda esta desobediencia y esta situación de Saúl, aún así se glorificó a sí mismo dando la victoria a Israel frente a sus enemigos. Ahora, cuando vemos todas estas cosas, estas excusas que Saúl presenta a Samuel, y Samuel le dice: locamente has hecho, no vemos ni el mínimo atisbo de reconocimiento de pecado, ni mucho menos arrepentimiento. ¿No? Él, como si no hubiera pasado nada. Bueno, igual sí, igual lo he hecho mal, no, pero no vemos ni que se arrepienta ni reconozca, ¿verdad? Vemos en Saúl un corazón que no busca a Dios. Por eso es que Dios se buscó un varón conforme a su corazón, hablando de David. David sería el próximo rey de Israel, un hombre que no era perfecto, un hombre que en ocasiones pecó contra Dios, pero un hombre que se arrepentía de sus pecados y que buscaba la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando pecó, podemos leer el Salmo 51, ¿verdad? La confesión tan intensa, ¿verdad? De su arrepentimiento por su pecado al Señor. Y su corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces, alma mía, en Dios solamente reposa? Un varón conforme al corazón de Dios. No tenemos ni un salmo de Saúl, tenemos muchos salmos del rey David. Saúl nos mostró que su corazón no estaba con Dios. David nos mostró que era un varón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? En la vida de David. Unos capítulos más adelante volvieron a darle otra oportunidad, ¿verdad?, de obedecer a Saúl, cuando el Señor le dijo: ve y destruye a Amalek y mata a todos, no perdones nada, ni ganados, ni hombres, ni mujeres, arrasa con todo este pueblo de Amalek, porque ellos habían luchado contra Israel y Dios lo tenía ahí guardado, ¿verdad? Y fueron allí y ¿sabéis qué hizo Saúl? Perdonó a lo mejor del ganado y al rey. Pero a ver, Saúl, ¿no te ha dicho el Señor que mates todo? Es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios. Eso sí, volvió a fallar. Y acabo con estos versículos que le dijo Samuel a Saúl, capítulo 15 y versículo 22. Dice Samuel, le dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 2 veces, ¿verdad? 2 ocasiones que tuvo de buscar la gloria de Dios, dos ocasiones que lo estropeó, porque buscaba su propia gloria. No obedecía, no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era un rey desobediente al Señor, y el Señor lo desechó. Tan solo subrayar para nosotros también, frente a estas dificultades que nos podemos encontrar, que el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Siempre es mucho mejor, ¿verdad?
el buscar las cosas de Dios, la gloria de Dios, más que nuestra propia gloria. Y acabo con esta frase que ya he mencionado: Dios no quiere lo que nosotros le podemos dar, Dios nos quiere a nosotros. Dios quiere que nuestro corazón sea conforme a su corazón, que nuestro pensamiento sea como sus pensamientos, que nuestro andar sea conforme a su santa voluntad, ¿verdad? Es mucho mejor, ¿verdad? Que no lo que nosotros podamos dar, porque como digo, Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, nada. Dios nos quiere a nosotros. Pues que el Señor los bendiga.